queridos estudiantes, vamos a trabajar razones trigonométricas recíprocas. Eso es el tema del día de hoy. Caso 1, el caso 2 y el caso 3. Nosotros ya habíamos trabajado las 6 razones trigonométricas: el seno, la cosecante, la tangente, cotangente, coseno y secante. Profesor 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está, profesor, las 6 razones trigonométricas que nosotros hemos trabajado y ya lo conocemos. Ahora, profesor, en el caso número 1, profesor, tenemos que tener lo siguiente: el seno multiplicado por la cosecante es igual a 1. El seno multiplicado por la cosecante es igual a 1. Esto se cumple siempre y cuando alfa debe ser igual al ángulo beta. Nada más, profesor. Sí, el seno multiplicado por la cosecante es igual a 1. Entonces, profesor, debemos de concluir de que alfa es igual a beta. Sin un problema nosotros encontramos que el seno multiplicado por la cosecante es igual a 1. Entonces vamos a decir de que el ángulo alfa debe ser igual al ángulo beta. Eso sería, profesor, el caso número 1. Profesor, y el caso número 2, la tangente multiplicado por la cotangente es igual a 1. La tangente multiplicado por la cotangente es igual a 1. Esto se cumple siempre y cuando alfa, profesor, debe ser igual al ángulo beta. Cada vez que nosotros observemos, profesor, que la tangente multiplicado por la cotangente es igual a 1, se debe de cumplir, profesor, de que alfa debe ser igual al ángulo beta. Bien, profesor, eso sería el caso 2. Y ahora, en el caso número 3, profesor, el coseno multiplicado por la secante es igual a 1. El coseno multiplicado por la secante es igual a 1. Esto se cumple siempre y cuando alfa, profesor, debe ser igual al ángulo beta. Sí, nada más. Cada vez que enfrentemos problemas, coseno multiplicado por la secante es igual a 1. ¿Qué cosa se debe de cumplir? De que alfa es igual al ángulo beta. Caso 1, caso 2 y caso 3. Eso es lo que nosotros debemos de recordar. Nuevamente, chicos, a ver, el seno multiplicado por la cosecante es igual a 1 siempre y cuando alfa es igual a beta. La tangente multiplicado por la cotangente es igual a 1 siempre y cuando alfa sea igual al ángulo beta. Coseno multiplicado por la secante es igual a 1 siempre y cuando, profesor, alfa debe ser igual al ángulo beta. Bien, profesor, ahora entonces vamos a pasar a los ejercicios. Por ejemplo, el ejercicio número 1 me está pidiendo hallar el valor de x. El seno multiplicado por la cosecante es igual a 1. Profesor, el seno multiplicado por la cosecante es igual a 1 siempre y cuando alfa debe ser igual al ángulo beta. O sea, profesor, estos dos ángulos deben ser iguales. 3x, profesor, debe ser igual a 75. Profesor, ¿y cuánto vale x, profesor? Debe ser 25. Y eso sería, profesor, la respuesta para el ejercicio 1. Cada vez que nosotros observemos que el seno multiplicado por la cosecante es igual a 1, entonces, profesor, estos ángulos deben ser iguales. 3x debe ser igual a 75 y resolviendo, profesor, x es igual a 25. Profesor, el ejercicio número 2 también me está pidiendo hallar el valor de x. Profesor, la tangente multiplicado por la cotangente es igual a la unidad. La tangente multiplicado por la cotangente es igual a 1 siempre y cuando alfa, profesor, debe ser igual al ángulo beta. Entonces, profesor, estos dos ángulos deben ser iguales. 12x
debe ser igual a 60 grados. Y de ahí, profesor, ¿cuánto nos va a salir el valor de x? El 12 pasa a dividir y nos va a salir, profesor, 5 grados. Y eso sería, profesor, la respuesta para el ejercicio número 2. La tangente por la cotangente es igual a 1, siempre y cuando estos ángulos deben ser iguales. 12x es igual a 60. Y, profesor, resolviendo, nos va a salir 5 grados. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 3. Profesor, también nos está pidiendo hallar el valor de x. Profesor, aquí menciona el coseno multiplicado por la secante es igual a 1. El coseno multiplicado por la secante es igual a 1. Profesor, aquí está, coseno por la secante es igual a 1, siempre y cuando alfa debe ser igual al ángulo beta. Entonces, profesor, estos ángulos deben ser iguales. 2x más 10, profesor, debe ser igual a 80. De ahí, profesor, vamos a hacer lo siguiente. 10 pasa a restar, me quedaría 70. Y, profesor, ¿cuánto me va a salir? 35 grados. Sería, profesor, la respuesta para el ejercicio número 3. El coseno por la secante es igual a 1, siempre y cuando estos ángulos deben ser iguales. 2x más 10 debe ser igual a 80. Este más 10 pasa al otro miembro con signo cambiado y me va a quedar 70. Resolviendo, x es igual a 35 grados. El ejercicio 4 me piden hallar x. También, profesor, la tangente multiplicado por la cotangente es igual a 1. La tangente por la cotangente es igual a 1. Profesor, siempre y cuando el ángulo alfa y el ángulo beta deben ser iguales. Entonces, profesor, estos ángulos deben ser iguales. 4x menos 30, profesor, debe ser igual a 50. Y ahí, profesor, este menos 30 pasa a sumar al otro lado, me quedaría 80. ¿Y cuánto vale x, profesor? X vale 20 grados. Nada más. Bien, profesor, tangente por cotangente es igual a 1, siempre y cuando los ángulos deben ser iguales. Profesor, este menos 30 pasa a sumar al otro lado, sería 80. Y haciendo la división, x es igual a 20. Bien, estudiantes, eso es con respecto para la clase del día de hoy.